Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio creado especialmente para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, pero que muchas veces dejamos para después, la protección y planificación del patrimonio familiar. En este webinar van a conocer herramientas legales y financieras clave para proteger su patrimonio frente a riesgos, optimizar su carga tributaria y preparar una sucesión ordenada. Para guiarnos en este recorrido, contamos con tres expertos de primer nivel. Siguiente, por favor. José Manuel Albornoz, con más de 20 años en tributación y finanzas, ha asesorado a empresas en funciones, reestructuraciones y fiscalidad. Recientemente se ha especializado en la industria del gaming y apuestas deportivas, ingeniero en gestión empresarial con estudios y especialidad en NIF y un máster en dirección financiera, lo que respalda su enfoque estratégico y técnico de cada proyecto. Socio de GK Abogados. Guido Franco es abogado por la Universidad de las Américas, obtuvo un diplomado en casación y su aplicación por la Universidad de las Américas. Actualmente se encuentra cursando la maestría oficial en Derecho de los Negocios y Contratación Internacional en la Universidad Internacional de Valencia. Él es asociado en GEC Abogados. Luis Marín, empresario e inversionista con 17 años de experiencia en turismo, marketing, publicidad y tecnología. En los últimos 6 años se ha especializado en planificación financiera y estrategias patrimoniales entre Latinoamérica y Estados Unidos. Desde solo un Family Office, asesora a familias y empresarios para estructurar, proteger y hacer crecer su patrimonio mediante inversiones, seguros, sucesión y relocalización internacional con un enfoque legal y fiscal integral. Al final del webinar vamos a contestar las preguntas más frecuentes que recibamos al chat, así que les invito a escribirnos si tienen alguna duda. Así que empecemos, les aseguro que saldrán de aquí con ideas claras, aplicables y valiosas. Cedo la palabra a José Manuel. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presencia. Hemos tenido una buena acogida. Tenemos bastantes invitados. Veo muchos nombres de algunos de conocidos de la casa, otros no tanto. Qué bueno que hayan podido asistir a este evento que creemos firmemente que es un tema de discusión permanente y de relevancia. Y queremos arrancar esta charla con esta pregunta que potencialmente todos nos las hacemos en algún momento, ¿no? ¿Por qué es importante proteger el patrimonio? Y aun cuando la respuesta podría ser bastante obvia o podría ser bastante sencilla, eh, lo que sabemos es que a todos nos ha costado mucho esfuerzo ir acumulando un patrimonio a lo largo de la vida de trabajo y de lo que hemos venido teniendo. Y tal vez la respuesta podría ser obvia. ¿Cómo no va a ser importante que proteja el patrimonio? Sin perjuicio de eso, eh, en la trayectoria tributaria que vengo teniendo yo hace algo más de 20 años, una de las alas que me ha tocado topar es el tema del derecho sucesorio. Y dentro de la parte sucesoria y dentro de la parte de las herencias, puede llegar a ser sorprendente la cantidad de problemas y vicisitudes que enfrentan personas, familias, hijos, herederos, cuando se topan con la realidad de que por la circunstancia que haya sucedido, las familias no preveyeron este momento que la vida nos lleva a que en algún momento suceda, que es el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Y es difícil empezar a hablar de esto porque cuando uno habla de la muerte, topamos también un tema cultural. No necesariamente todos estamos listos o preparados para este tema cultural, porque al menos los latinos estamos muy arriesgados, o muy arraigados con el concepto de familia, muy arraigados con el concepto de pertenencia y en términos generales, casi que siempre queremos darle la espalda a este momento que inevitablemente nos va a llegar a todos, ¿sí? En este sentido, creemos que es súper importante y quiero arrancar por aquí, empezar a contarles un par de cosas que son ejemplos de la vida real y que tal vez algunos de ustedes ya lo puedan haber experimentado y en otras circunstancias tal vez lo deben haber escuchado.
no son ajenos, algunos parecen unas historias populares, otras pueden ser algunas más cercanas, pero les voy a contar un par de ejemplos de situaciones que pasan y que son absolutamente reales. Hace unos años tuve un caso de un par de chicos que eran solamente hijos de mamá porque su padre había fallecido ya años atrás. Estos dos chicos tenían solamente a su mamá y su mamá era dueña de una hacienda bastante extensa en la sierra del país. La madre tuvo un accidente y quedó pues precisamente estos dos chicos hechos cargos de este patrimonio. Veo que Dolores por ahí nos está levantando la mano. Dolores, le agradezco por favor que nos deje la consulta que nos vaya a hacer ahorita en el chat que tenemos a un ladito y vamos contestando todas estas preguntas al final, ¿no? Entonces, les iba contando, entonces resulta que estos dos chicos, jóvenes todavía, se quedaron hechos cargos de una propiedad bastante extensa que valía algunos millones de dólares. Resulta que era el único patrimonio que tenían. Y les cuento hasta las edades. Un chico tenía 17 y el otro tenía 19. Y las leyes de nuestro país, desgraciadamente, te obligan a que tú pagues el impuesto a la herencia para que puedas enfrentarte a la realidad de poder hacer cualquier tipo de transacción económica con esos bienes que, mientras no hayas satisfecho el impuesto al Estado, no pueden ser transferibles a un tercero. Y te pones en un círculo vicioso. Si hablamos de varios millones de dólares, pónganse a pensar ustedes que en nuestro país cualquier herencia que supera los $500,000 ya tiene unas tasas importantísimas de impuesto a pagar que pueden llegar a ser el 25, 30, 35%. Si estamos hablando de mal contados, 2 billones de dólares, era un impuesto de mal contados $700,000. Imagínense en un chico de 17 y otro de 19 que tenían la responsabilidad o una obligación con el fisco de $700,000, que no lo tenían en efectivo, porque el único patrimonio que ellos tenían era esta gran extensión de terreno, que era solamente una hacienda con una valoración importantísima. Y posiblemente esto se pudo haber solucionado y se pudo haber arreglado de una manera diferente si es que dentro de la programación que tenían sus padres, que seguramente y con toda certeza, como haríamos todos quienes somos padres, lo último que queríamos es dejarles problemas a nuestros hijos, hubiera podido ser de una manera diferente. Pero desgraciadamente llegaron a verse ese punto y salta a la vista lo que ustedes ven en este momento en su pantalla, que es una carga impositiva excesiva, ¿sí? El principal problema de llegar a tener problemas sucesorios que no están debidamente organizados y planificados es que pueden llevar a tener cargas impositivas desconmensuradas y que mucho de ese trabajo que quienes han acumulado el patrimonio durante el tiempo termine yéndose al Estado. El segundo problema que les quiero contar yo y que este también seguramente creo que tal vez todos tendremos em, por conversaciones, historias que se escuchan o por situaciones que a veces pueden ser reales de alguien cercano o no, es el tema del conflicto sucesorio entre los herederos. Eh, si uno tiene la suerte de tener una familia unida, ordenada, que todos son bien llevados y que todos se ponen de acuerdo, posiblemente esto no pase. Pero hasta en los casos más sui generis que uno podría llegar a pensar, existen este tipo de situaciones en las cuales llegan a existir conflictos sucesorios. Llegan a existir conflictos sucesorios porque el hermano A no está de acuerdo con el hermano B, o porque resulta que en una serie de hermanos ya hay un hijo fallecido y hay sobrinos, o porque hay una situación en la cual el heredante entregó una porción de la herencia en vida y alguien cree que tiene más derecho que el otro, o a veces porque existe la sensación de que hay un activo que tiene mucha más valoración que otro, o porque hay un derecho de preferencia frente a otro. Y además otra cosa que termina sucediendo y que es bastante curiosa, es que cuando se dan este tipo de problemas, todo el mundo piensa que tiene derecho a los activos y nadie se acuerda de los pasivos. Nadie se acuerda que la herencia es del patrimonio, es decir, el activo menos el pasivo. Para los que son contables, me van a entender esto fácil, pero
Realmente el patrimonio es eso, es el activo menos el pasivo. Entonces, si tú tienes 10 de activo y 8 de pasivo, realmente lo que tienes es 2. ¿Y qué es lo que pasa? Para poder recibir esos 10 tienes que pagar los 8 y solo así te vas a poder quedar con los 2. Entonces, esto lleva a unos problemas de conflictos sucesorios que realmente son eh, ásperos, difíciles de tratar, que tienen siempre un componente emocional muy complicado por detrás. Hay muchos profesionales que malorientan a sus clientes en miras de proponer unas ambiciones a veces que no son mesuradas y ¿por qué no decirlo? Profesionales que están buscando captar un honorario aprovechándose de estas circunstancias. Eh, Creemos firmemente que la única manera o que la manera efectiva de llegar a evitar estos conflictos sucesorios es precisamente llegando a este tema de planificación, ¿sí? Así que la falta de planificación patrimonial podría parecer no relevante a veces cuando estamos en edad joven. Cuando estamos entre los 35, 40, 50, 60 años, nos sentimos llenos de vida, estamos en edad plena de trabajar, en edad plena de hacer las cosas, eh, pero nadie está exento de nada, ¿sí? Así que eh, esto visto desde el punto de vista sucesorio. Ahora, hay otras maneras de ver el tema patrimonial. Y estas otras maneras de ver este tema patrimonial es también cómo sacarle el mejor provecho a los activos que ya tenemos. Cómo hacer que eventualmente esa póliza que está en el banco o que ese terreno que está ganando plusvalía de alguna manera pueda tener otro tipo de rentabilidad que sea más útil y para que el resultado que va a tener la familia sea más eficiente. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues precisamente con asesoría integral, con conocimiento y con algunas de las herramientas que les vamos a contar el día de hoy. ¿A qué nos lleva una buena estrategia patrimonial? Primero, y como les estoy contando en los casos anteriores, a la optimización de la carga tributaria. Y voy a hacer otra vez un stop aquí y muchos de ustedes recordarán que en los últimos 8 o 10 años el Estado ecuatoriano nos ha puesto unas contribuciones al patrimonio. Unas se dieron, recuerdo, por el tema de la pandemia del COVID, otra se dio por el tema del terremoto del año 2014 y finalmente tuvimos alguna otra reciente por el tema de la seguridad. Em, Cuando las personas superaban un monto patrimonial de 1 o 2 millones de dólares o las compañías más de 5 millones de dólares, había una tasa que había que pagar. Y recuerdo perfectamente que era un día de vencimiento de una de las obligaciones y de la misma manera me llama una persona de una provincia de la costa y me dice, José Manuel, disculpe, estoy en un problema terrible. Me acaba de llamar el contador y me acaba de decir que tengo este terreno ubicado en tal sitio que vale 10 millones de dólares y me están diciendo que tengo que pagar esta barbaridad de impuestos. Eh, Lamentablemente esta persona no pudo hacer nada. Este inmueble se había incluido durante años en su declaración patrimonial. Esta era una persona con un trabajo común y silvestre, tenía un trabajo en relación de dependencia, vivía de su esposo, había tenido este tema prácticamente desconocido hasta el momento que llegó el tema de la contribución. Así que la carga tributaria por los impuestos convencionales que percibimos de la herencia o por estas situaciones especiales, como les cuento, del tema de las contribuciones especiales que ha puesto el gobierno últimamente, es algo a lo que hay que apuntar y sobre lo que tenemos que precautelar y prevenir. ¿Sí? La segunda cosa, luego de los ejemplos que les voy contando también, es definir cuáles son estos mecanismos de sucesión y que sean suficientemente claros como para que la entrega de ese patrimonio que se va acumulando sea ordenada y estructurada, de tal manera que quienes sean los beneficiarios de estas sucesiones no sientan perjuicios uno de otro. La tercera, y esta les diría que también es absolutamente importante, es que previene ante cualquier tipo de riesgo legal o económico. Quienes tienen actividades empresariales nunca, o quienes tenemos actividades empresariales, nunca vamos a estar exentos de situaciones en las cuales tenemos riesgos legales o riesgos económicos por una situación imprevista de negocio, por una situación que está no compensada. Todos tenemos actividades económicas en miras de que nos vaya bien, pero ¿qué pasa cuando te va mal? Y normalmente somos muy optimistas y
esto también de la experiencia, cuando las situaciones no están en un buen momento, sino están en un momento, llegan a tener estas situaciones. Y claro, lo último que uno pretendería como empresario responsable es que la actividad económica pueda terminarse por la razón que sea, pero que eso no afecte al patrimonio de la familia. Y finalmente, y lo que nos parece tal vez más importante, es que este patrimonio no se estanque, sino que tenga un crecimiento en el tiempo, que sea una base respecto de la cual quienes van a ir sucediendo puedan seguir creciendo y exista bonanza en la familia. Como me han escuchado ahora, el haberles participado de este evento hoy día busca un propósito claro, que es mostrarles herramientas legales y financieras que ayuden a proteger y hacer crecer el patrimonio. Esto, a través de los ejemplos que les he venido dando hasta ahora, es un poco las situaciones que se dan dentro del día a día, ¿sí? Pero nuestro trabajo hoy día va a ser explicarles opciones de optimización fiscal que existen en el país con herramientas locales y del exterior. Y sobre todo, brindar recomendaciones prácticas para empresarios, familias y profesionales exitosos que tienen esta prevención y ya de por sí felicito a todos quienes se han conectado a este momento porque denota la preocupación y el interés que tienen sobre este, que no es un problema menor. Para poder tener una real optimización fiscal en el Ecuador, hay diferentes mecanismos o diferentes vehículos que nos pueden ayudar a que esto mejore de alguna manera. Como por ejemplo, el uso de vehículos societarios que canalicen la generación de ingresos y distingan las obligaciones de las responsabilidades. Lo que les decía en un momento, si por alguna situación corres un riesgo laboral, de trabajo, del riesgo del negocio que estás teniendo, esto no debería contaminarse con el patrimonio familiar. En estructuras tal vez un poco más complejas, hay herramientas más sofisticadas como los fideicomisos patrimoniales que te permiten proteger los bienes de forma segura, estructurada y regulada y además protegida y auditada por entes de control. O elaborar diferentes estructuras familiares o holdings que vayan integrando los activos, las operaciones de una manera eficiente y, sobre todo, esto que les voy a decir que es absolutamente relevante, optimizar el gobierno corporativo de las empresas. Ya les voy a contar un poco más del tema del gobierno corporativo. Cuando tenemos empresas familiares, negocios exitosos o líneas económicas que han venido avanzando de una manera austera, perdón, una manera que ha ido ganando importancia a través del tiempo, es totalmente importante establecer protocolos familiares que establezcan o que definan reglas claras sobre la participación, la sucesión y sobre todo sobre la toma de decisiones. La implementación de prácticas de buen gobierno corporativo que profesionalicen la gestión y que nos den una suerte de tranquilidad por potenciales conflictos familiares y entre socios, créanme que es de suprema importancia. Em, Son herramientas que de alguna manera, pese a que han existido durante mucho tiempo, no han sido mm, muy tomadas en cuenta. Creo que partimos de una cultura en la que desde el punto de vista conceptual, nuestros ancestros siempre partieron de esta premisa de que la palabra es la palabra y la palabra es lo último que se respeta. Y yo comulgo al 200% con esto. Creo que las personas debemos ser honorables y que siempre debemos cumplir nuestra palabra. Pero claro, eso cuando es uno mismo el que tiene que actuar en primera persona. Pero ese cumplimiento de esa palabra no necesariamente tiene por qué decantar a las siguientes generaciones. Y es ahí en donde se tornan imprescindibles este tipo de acuerdos para el buen gobierno corporativo, para que la buena sucesión de la administración y de las decisiones estén bien dadas entre las familias y los socios. Y finalmente, esto que también es algo que seguramente todos deben tener dentro del radar, es separar los roles de familia, de la propiedad y la gestión para que existan interferencias que a la larga puedan perjudicar el patrimonio. Para todos debe ser de alguna manera entendible el tema. Hay un hermano que es el operador del negocio y hay otro que decidió estudiar afuera y hay otro que eventualmente tiene su propia actividad profesional porque es médico o es abogado. Y el momento en el que hay que suceder el tema del negocio familiar, el que estuvo a cargo toda la vida quiere seguir manejando las cosas de una manera, el profesional no le interesa involucrarse en nada, pero eso no significa que haya perdido el derecho sobre el patrimonio, y el que está fuera a lo mejor toma la decisión de regresar
Y pucha, esto termina decantando en una serie de conflictos internos y familiares que pueden ser prevenibles o que pueden ser evitables siempre que existan estos gobiernos, este tipo de herramientas que nos permitan definir este buen gobierno corporativo, esta estructura de sucesión y esta organización estructurada del patrimonio. Quiero meterles dentro de este idea o dentro de esta situación también a los profesionales que tienen actividades exitosas y que también tienen altos riesgos. Médicos, colegas de abogados, consultores, ejecutivos bien remunerados que reciben ingresos importantes, pero que tienen que tomar precauciones adicionales. ¿Por qué? Porque su actividad necesariamente está relacionada con su propio patrimonio personal y esto debería solamente limitarse a su propia actividad. Para esto, por ejemplo, pueden crearse sociedades unipersonales que reduzcan la carga tributaria, que limiten la actividad económica solamente a esta sociedad y que no hay problemas. Eh, este tipo de personas es importante que planifiquen sus inversiones a través de vehículos legales que los protejan ante demandas, ¿por qué no divorcios o ante diferentes tipos de contingencias que puedan darse dentro de su actividad normal o personal, como lo estoy contando ahora? Y finalmente, buscar y llegar a tener una estrategia financiera y legal que permita convertir estos ingresos en una riqueza duradera. Finalmente, dentro de esta primera parte de la charla, quiero dejarles dando una vuelta a quienes sean partes de empresas familiares con estructuras tradicionales que tienen una serie de problemas comunes. Pues, sucede muchas veces, y esto lo vemos día a día en la práctica, que hay una falta de organización empresarial, que hay una necesidad de estructura corporativa, eventualmente existe un pago excesivo de impuestos. ¿Por qué? Me detengo un momento como tributarista en este tema. Las personas naturales pagan impuestos en una tabla que alcanza hasta el 37%. Las sociedades pagan impuestos en una tasa que llega hasta el 25%. El solo hecho de que dejes tener tu actividad empresarial como persona natural y la cambies a sociedad hace que la tarifa se reduzca del 37 al 25. Este ejemplo tan simple y tan sencillo que le estoy dando es una muestra clarísima de cómo llega a darse este pago excesivo de impuestos. Ausencia de la previsión en sucesiones, que creo que ya les he contado largo sobre el tema. Limitado acceso al sistema financiero. Los recursos no son ilimitados. Eventualmente, cuando las actividades son personales, estamos solicitados a que esa persona sea la única que puede ir al sistema financiero a buscar apalancamiento. Si tienes una estructura societaria, va a ser mucho más fácil que le creamos un historial crediticio y que sea pues la compañía la que pueda acceder al sistema financiero. Esto no es ajeno para nadie, riesgos laborales. Pucha, los riesgos laborales son terribles. Me imagino que más de uno debe haber tenido dolores de cabeza por este tema. Y hemos visto que existe una necesidad imperiosa de asesoría contable, fiscal y financiera. Todo esto lo hemos venido viendo a lo largo de la experiencia y finalmente decanta a sí mismo en una última sensación que yo me he percatado que tienen los empresarios de estructuras familiares. Tienen una falsa sensación de ahorro. Tienen una falsa sensación de ahorro porque el contador que te llevó la contabilidad toda la vida es el que te ayuda a hacer las cosas. Porque comprarle directamente al proveedor sin factura me ahorra el IVA. Porque tener determinadas prácticas comerciales que se han venido heredando por generaciones hacen aparecer que hay un ahorro en el tema del flujo, pero no necesariamente es un ahorro efectivo ni es una estructura organizada hacia adelante. ¿Sí? Así que he querido dar esta introducción para llegar a ustedes precisamente a plantearles como una suerte de resumen o de lo coloquio que estoy contándoles, que proteger el patrimonio familiar no creo que es una opción, es una responsabilidad. Y no basta solamente con haber hecho que los bienes crezcan y que las operaciones económicas en curso sean exitosas, sino que hay que saber estructurarlos, administrarlos y en su momento transmitirlos de manera ordenada y eficiente a quienes están debajo nuestro. Creemos firmemente que una asesoría legal y financiera adecuada puede hacer la diferencia entre preservar un legado o acumular muchos problemas para el futuro. Ahora les voy a dejar en compañía de Guido Franco, abogado de la firma GEC Abogados, quien les va a contar un poco más del detalle legal de cómo funcionan los vehículos que sirven para poder instrumentar este tipo de situaciones que nos ayudan a organizar y a proteger el patrimonio. Adelante, Guido.
Muchas gracias, buenas tardes con todos, gracias por haberse conectado, eh, por darle la importancia a un asunto que muchas veces no es tomado con la seriedad del caso, como mencionaba José Manuel. Y bueno, yo voy a hablar sobre las estrategias y los beneficios enfocados en un panorama global y aterrizados a un tema específico. Las tres preguntas que debemos hacernos cuando realmente se va a hacer una planificación patrimonial y un esquema es: ¿qué tipo de vehículos se van a crear? Vamos a crear una sociedad, vamos a crear un fideicomiso, vamos a crear una holding, que también puede ser un tipo de sociedad. Y si son sociedades, ¿qué tipo de sociedades vamos a considerar como mencionado? ¿Y cómo se deberían manejar estos vehículos? ¿Qué protocolos, qué instrumentos se deberían suscribir para un manejo ordenado, para una sucesión ordenada, dependiendo de cada caso? Y con estas tres preguntas, tal vez la respuesta viene por sí sola. La estrategia es personalizada, no es estándar. Es decir, eh, son ejemplificativos el tema de, ok, hay que crear una compañía para que puedas optimizar tu carga impositiva, pero muchas veces no es la solución, muchas veces hay que entrar a hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico es el que se debe efectuar analizando los tipos de activos y los pasivos que tiene una determinada persona natural, una determinada compañía familiar normalmente o cualquier otro tipo de compañía, y los beneficios generales que tiene que dar este diagnóstico, que tiene que dar esta estrategia es buscar la optimización impositiva y orden en el manejo patrimonial. ¿Y el orden en qué sentido? Tener una contabilidad ordenada, inversiones ordenadas, tener protocolos sumamente claros para el manejo de conflictos y realmente evitar lo más incómodo, por así decirlo, que es muchas veces que haya conflictos con los socios o con los familiares, que son peleas que realmente nadie quiere tener y que realmente se vuelven muchas veces un dolor de cabeza y que realmente generan mucha carga de tiempo y costos. La siguiente, por favor. Entonces, y ahondando en este tema de la planificación patrimonial, muchas veces creemos que el haber generado un patrimonio en vida y la cultura en general lo plantea así. Generar un patrimonio en vida implica que mis posibles herederos van a tener acceso a ese patrimonio. Pero como ya lo mencionó José Manuel, para acceder a ese patrimonio se necesita muchas veces pagar impuestos y los impuestos, ok, no son tan baratos y te lo fijan sobre el monto de del patrimonio a heredar con ciertas deducciones, ¿no? Pero sucede que muchas veces los activos que se heredan no son útiles o no son suficientes para cubrir con las obligaciones fiscales. Y realmente el no haber programado anticipadamente mediante mecanismos como pueden ser la donación o como puede ser la creación de otros vehículos, dependerá de cada caso, como yo ya lo mencioné, porque no hay una estrategia estándar, generaría que los herederos puedan tener con qué pagar esos recursos en caso de que haya un patrimonio a heredar, o inclusive generaría un impacto mínimo o nulo en el impuesto a la herencia a ser pagado. Por eso es tan importante programar y prevenir y no ser reactivos, sino realmente ser proactivos y tener una estrategia en ese sentido planificada. Es un tema de cultura y generar esa creencia en nosotros de que muchas veces anticiparte a los problemas puede ser realmente costo-beneficio muchísimo
muchísimo mejor que realmente reaccionar a ellos. La siguiente, por favor. Entonces, como ya lo había mencionado José Manuel, yo voy a recapitular los vehículos legales que normalmente se usan o los más usados aquí en el Ecuador, aunque existen otros instrumentos que pueden asegurar. Aquí, por ejemplo, tenemos las sociedades. El tipo de sociedad dependerá realmente del caso en concreto y buscarán obviamente una optimización impositiva, un manejo patrimonial controlado. eh, y aquí dentro de las sociedades pueden entrar protocolos para el manejo de las sociedades que pueden llegar a tener conflictos societarios o que pueden llegar realmente a tener un manejo complicado familiar. Eh, hay casos de éxito que se han manejado de manejo, en el manejo de conflictos accionariales por parte de nosotros. Primordialmente creo que las empresas familiares últimamente están manejándose de mejor manera gracias a estos protocolos y estos manejos que se están generando. También tenemos las donaciones y el testamento. Las donaciones como una forma de planificar y programar hacia el futuro y el testamento ya como una forma tal vez de anticiparse, pero no de la manera tal vez más adecuada. Eso dependerá de cada caso, como ya lo he mencionado, y esto realmente no es estándar. Es algo que enfatizo en eso para que cada uno haga una reflexión y la reflexión va a venir en la siguiente diapositiva para analizar en qué etapa estamos. La siguiente, por favor. Entonces, muchas veces pensamos que la planificación y la protección patrimonial se lo debe efectuar ya cuando tengo un patrimonio consolidado a los 60 años, 50 años, eh, o tal vez inclusive más de edad, de los 60, pero no entendemos que esta planificación y protección patrimonial puede ir enfocada a lo largo de la vida. Y aquí es donde vamos a ejemplificar con una historia qué hubiese sucedido. Vamos a ejemplificar con esta historia lo que ha sucedido con esta persona que no ha efectuado tal vez una planificación patrimonial adecuada y vamos a pensar qué hubiese sucedido si planificaba en cada una de las etapas las decisiones que tomaba de acuerdo a su patrimonio. Y la primera es que Diego, con apenas 18 años, estudia en la universidad mientras lidia con la pérdida de su padre y no tiene recursos para pagar el impuesto a la herencia. Resulta que su papá le dejó algunos activos, es lo que no tiene flujo. Diego, tras 10 años de esfuerzo, obviamente, y sacrificio, consigue un trabajo estable y logra saldar este impuesto a la herencia. Jura que sus hijos no van a pasar por el mismo dolor de cabeza que pasó de no tener los ingresos para pagar el impuesto a la herencia y poder heredar su patrimonio. Eh, con el tiempo, Diego, consolidándose profesionalmente, construye su propia familia, se casa y tiene 3 hijos. También levanta una empresa familiar y el giro inesperado viene que ya después de haber consolidado todo su patrimonio, ya tiene en mente la planificación y para realizar una sucesión ordenada, descubre que hay pasivos que nunca tuvo contemplados. Y resulta que ahora el dolor de cabeza no es planificar, sino pagar deudas para tratar de al menos no dejarle deudas a sus hijos. Entonces, ¿en qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estamos? Muchas veces nos preguntamos, ¿yo debo planificar y proteger mi patrimonio a qué edad? La respuesta es, no hay una edad estándar. La edad muchas veces dependerá de las condiciones de cada uno, del caso de cada uno, pero lo más recomendable es, mientras más pronto, mejor.
porque así el patrimonio se va consolidando de manera ordenada y se van previniendo casos como el de Diego, que realmente cuando empezaba a planificar la sucesión ordenada, descubrió que tenía más deudas que pagar que cualquier otra cosa. Em, entonces, con esto, la reflexión sería que la planificación y la protección patrimonial debería ser un tema de cultura, un tema que realmente le interese a la mayoría de las personas que lo deben hacer, porque así realmente van a tener mucho más orden, un manejo mucho más estructurado de sus activos y podrán trasladar mediante con la asesoría necesaria sus activos en el tiempo. Esa es la reflexión y la pregunta obviamente es qué hubiese pasado si Diego tenía la asesoría correcta para planificar y proteger su patrimonio en cualquiera de las etapas, inclusive en la etapa reactiva. Tal vez no le hubiese tocado los 10 años de sacrificio para pagar el impuesto, podría haberse buscado una estrategia. Entonces, esa es la reflexión, no buscar una asesoría en este tipo de cosas y querer planificar a última hora muchas veces no es la solución. Es una necesidad y es algo que se debe generar como una cultura. Eso les agradezco por el tiempo y con esto yo voy a proceder a dar paso a mi colega Luis Marín, que les va a continuar explicando los pormenores de la planificación y la protección patrimonial. Bueno, muchas gracias, Guido. Buenas tardes con todos. Primero que todo, agradecer a los colegas de GECA por compartir con tanta claridad los marcos legales que rodean la gestión patrimonial y migración. Eh, Esa base es esencial para todo lo que sigue. Ahora, desde mi lado, voy a presentarles la visión desde Solum Family Office, donde trabajamos en el diseño e implementación de estrategias patrimoniales integrales en el área de inversión, diversificación, expansión de negocios, siempre coordinado con el área legal y fiscal. Entonces, ¿qué es un family office? En realidad es un instrumento al servicio de la familia o un profesional que permite gestionar activos que no están adscritos al negocio principal o fuente principal de ingresos. Lo más importante del family office es definir los objetivos concretos que tiene la familia o profesional. Un family office les ofrece seguridad económica, ya que el negocio principal puede tener momentos de crisis. Y justamente el family office les ofrece una seguridad patrimonial para la familia, ¿sí? A través de las diferentes estructuras o la planificación a largo plazo que se vaya a hacer. Ese es el objetivo del family office. Entonces, adicional en términos de inversiones, nos permite ingresar a proyectos o inversiones privilegiadas que tal vez a nivel individual no se podría ni siquiera ingresar o ni siquiera están disponibles estos opciones de inversión en el mercado. Entonces, es decir, un family office eh, o una oficina familiar es la planificación a largo plazo para ustedes y toda su familia, blindándoles ante imprevistos y dándoles tranquilidad a largo plazo, que básicamente es justamente lo que todos buscamos, ¿no? Que nuestros esfuerzos se vean reflejados a lo largo del tiempo y que podamos tener no solamente nosotros beneficios, sino nuestros hijos, nuestros nietos, la familia en general. Josema, gracias. El siguiente, please. Entonces, en los beneficios para familias con alto patrimonio y para profesionales con altos ingresos, el principal beneficio es el orden y la planificación estratégica. Las familias con alto patrimonio muchas veces enfrentan el reto de tomar decisiones importantes sin tener una visión unificada. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo lo queremos hacer? Muchas veces se invierte y se compra propiedades o se invierte en tal proyecto sin un due diligence adecuado.
¿Y cómo vamos a recibir esos dividendos? Tenemos propiedades en el exterior. ¿Cómo vamos a recibir esos dividendos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a optimizarlo? La salida de capital. ¿Se puede invertir afuera en bienes inmuebles y se puede adquirir un préstamo hipotecario afuera? Sí, se puede. Todo esto viene con una planificación. Lo mismo para los profesionales. Es brindar una dirección, protección y continuidad, donde básicamente nos permite, para el lado de los profesionales con altos ingresos, pues desde temprano entender cómo quieren organizar el crecimiento patrimonial, anticiparnos a los riesgos y tomar justamente decisiones inteligentes para su futuro financiero y familiar. La pregunta más importante, ¿cómo hacer crecer el patrimonio? ¿Sí? Porque si bien hablamos al inicio de que el patrimonio se crea generalmente por los ingresos que tenemos por nuestro negocio principal o por nuestra profesión principal, pues justamente con un family office lo que hacemos es crear una estrategia 360 con activos tangibles, diversificando en diferentes países, en diferentes opciones, en diferentes rubros y tener justamente una protección internacional del patrimonio. O sea, no pensamos solamente en Ecuador, sino tenemos acceso a un blindaje internacional y optimización y planificación de impuestos internacional. Uno de los objetivos es que este legado crezca y tenga un propósito a largo plazo. Entonces, las principales vías de inversión para un family office, existen varias, existen múltiples caminos para poder invertir. En un family office buscamos un equilibrio, diversificación, eficiencia. Las vías más comunes incluyen inversiones financieras tradicionales como la renta fija y variable, bienes raíces, fondos internacionales. Acá, como podemos ver, algunos de estos seguramente ya los conocen. Adquisición de negocios, ¿sí? Participación en empresas privadas y también estrategias con beneficios migratorios. Si hay familias que tal vez quieren diversificar en el exterior y vivir una temporada legalmente en algún otro país. La clave es construir un portafolio que esté alineado a los objetivos de la familia. O sea, es decir, en toda la parte de planificación financiera, después de que pasamos de justamente el análisis que hacemos con José Manuel y Guido, pues es entender cuáles son los objetivos de la familia, cuáles son los objetivos como profesional, a dónde queremos llegar, cuál es su relación con el dinero. Entonces, todos estos factores son muy importantes porque si bien hay múltiples opciones de inversión, pero no todas son para todos. Depende también de la, de qué tan riesgoso quieren que sea su inversión. Hay inversiones que tienen cierto riesgo, por ejemplo, empresas que están vendiendo eh, oportunidades de invertir y ellos están directamente recién en una fase piloto, ¿sí? Entonces esta inversión nos puede dar recién un rendimiento a partir de unos 5, 7, 8 años. No lo sabemos en cuánto tiempo vaya realmente a darnos ese resultado, ¿no? Así que aquí tenemos algunas inversiones tradicionales como la de real estate. En real estate tenemos opciones en Estados Unidos, tenemos opciones en México, tenemos opciones en Panamá, en República Dominicana. Y digamos, hay inversiones en real estate que tienen justamente beneficios migratorios que están ubicadas en Malta, ¿sí? Están ubicadas en Grecia, en Portugal, están ubicadas igual en Panamá y también en República Dominicana. Este tipo de inversiones se las puede tomar como una inversión con beneficio migratorio. Y en Estados Unidos también, pero en Estados Unidos hay varias vías. No necesariamente se lo puede hacer a través de un bien inmueble, sino también se lo puede hacer a través de un negocio, exportación. Hay varias vías y eso va a cambiar también los montos. Ahora, si hablamos de las estructuras de protección patrimonial, esto se lo hace una vez que
realmente tenemos esa primera fase de diagnóstico en donde entendemos cuáles son los objetivos y dónde quieren llevar la inversión y a dónde también quieren llevar esta protección patrimonial. Entonces, lo podemos hacer a nivel internacional en Panamá, Malta, Luxemburgo, Estados Unidos, que básicamente son países que tienen las reglas bastante claras, tanto impositivamente como en la parte corporativa. Así que esas son las diferentes opciones. Y en seguros patrimoniales, pues también podemos vincularlos con seguros activos, seguros de vida, con beneficiarios en estructuras offshore también. Gracias. Acá vamos a hablar un poquito sobre ciertas oportunidades de inversión que hay, entonces para que vayan viendo qué es parte del portafolio banca de inversión que tenemos. Este es una oportunidad de inversión en un negocio de oil and gas en Ecuador. Justamente es para la adquisición y renta de unos turbogeneradores. Acá tenemos, se ha hecho totalmente el due diligence. Hay una garantía, hay contratos, todo el ámbito legal y financiero para poder asegurar que esto se cumple. Entonces, tenemos proyectos en diferentes áreas. Hace 2 meses teníamos una oportunidad de inversión justamente en México, que era para una franquicia que estaba buscando expandir en México de 40 a 100 puntos de venta. Entonces, igual, se hizo el due diligence, se abrió unas oportunidades de inversión, pero dependiendo del monto, hay veces que un solo inversionista o entre dos inversionistas toman completamente la oportunidad. En este caso, pues, es un proyecto de 1.8 millones la primera fase. El ticket mínimo de ingreso son $100,000. La rentabilidad anual es del 17.6. En 5 años estamos hablando más o menos del 88%. Y los pagos son trimestrales de dividendos de $4,400. Si requieren más información, después podemos consultarlo a través de una cita particular. Ahora vamos a hablar sobre otro de los vías para inversión. Si hablamos, por ejemplo, esta era una cotización que se le hizo justamente al hijo de un cliente que tiene 25 años. Entonces, él tiene un ingreso interesante que le permite a él ahorrar más o menos $500 mensuales. Y esta inversión es un plan de ahorro que se va directamente a invertir en el S&P 500, ¿sí? Entonces, la proyección es a 15 años, que es justamente en donde tenemos mayor rendimiento. Este fondo de ahorro va con interés compuesto, entonces, como vemos, el total de ahorro de la persona termina en un lapso de 15 años de $90,000, pero él va a retirar $141,691. Esto tomando en cuenta que hay un promedio de 10% de retorno anual, pero como sabemos, el S&P 500 en realidad tiene una tasa un poquito más alta. El promedio de los últimos 13 años era sobre el 14%. Entonces, el 10 es bastante asequible. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que tratamos de formar es justamente una base que nos permite entender en dónde estamos, a dónde vamos, ¿sí? Y qué es lo que queremos. Entonces, desde la parte legal, tributaria, hacia allá la parte de inversión y cómo quiero crear yo mi legado y en dónde quiero crear mi legado. Aquí le doy la palabra a José Manuel para que nos cuente un poquito desde el lado legal cómo planificamos este producto. Gracias, Luis. Hemos tratado de definir todo el producto de alguna manera para que sea práctico. Como ustedes pueden ver, hemos buscado un asesor experto en inversiones, que es algo que los abogados no hacemos. Y el asesor de inversiones nos ha buscado a los abogados para que de alguna manera todos los vehículos hacia los cuales puedes llegar a la inversión tengan un grado de seguridad. ¿Y a qué queremos llegar con esto? No, no hay una receta perfecta para nadie. De hecho, todas las recetas que tengan que darse para los diferentes tipos de familias, empresas o personas son trajes hechos a la medida.
No hay dos casos iguales, cada uno es un caso individual que amerita o merece un análisis específico, un diagnóstico específico. Conocemos, por ejemplo, que van a existir siempre casos en los que ya hay la estructura, pero tal vez no hay el vehículo para la inversión. O casos en los cuales ya se han adoptado los vehículos de la inversión, pero la estructura es todavía incipiente. O casos en los cuales los vehículos adoptados ya son antiguos, obsoletos, o los vehículos que se hicieron ya tienen algunos años y ya no tienen la misma viabilidad y aplicabilidad del año actual. Y eso necesita que exista, perdón, una cierta reestructura. Entonces, cada caso es individual, es particular, cada situación de cada familia amerita su propio diagnóstico y es ahí en donde estamos listos pues a poder darles el apoyo que requieran o que necesiten en los diferentes momentos del camino en el que se pueda encontrar cada uno. Y solamente para recapitular y haciendo eco a las palabras que tanto Guido como Luis nos han dicho, o sea, tal vez hay dos maneras de verle al problema. Hay una preventiva y que de alguna manera es la ideal, porque la preventiva decanta de una planificación, y hay una reactiva. Y la reactiva muchas veces es la vía triste. Es la vía triste, es la vía difícil, es la vía en la cual las personas están agobiadas en el momento ya complicado, cuando los problemas se subieron al cuello y cuando las cosas son difíciles de solucionar y hay que buscar otro tipo de alternativas. En cualquiera de los dos casos estamos listos para actuar, pero en consejo propio de quien ha hecho esto algún tiempo ya de vida profesional es siempre tener la vía preventiva. Así que creo que para no cansarles mucho más y en resumen, hemos querido contarles y transmitirles esta idea de propuesta en el cual GECA y Solum quieren brindar precisamente que este patrimonio se proteja, se optimice tributariamente, tenga una continuidad generacional y que los activos tengan una visión de prevención a largo plazo. Queremos plantearles que para esto podemos hacer diagnósticos y análisis financieros, legales y tributarios de lo que pasa. Plantearemos diferentes tipos de estrategias y estructuras que permiten llegar a a este producto que es justamente la protección patrimonial y pues nuestra intención será siempre ser la guía para que podamos hacer crecer el patrimonio de manera sostenible y ordenada a través de los vehículos adecuados y seguros. Con esto, quiero llamar, por favor, ahora sí, a que se animen a hacernos cualquier tipo de duda o pregunta. Tienen abierto el chat para que nos dejen por escrito, si es el caso, cualquier duda que llegue directamente a nosotros, que no necesariamente se va a compartir con todo el foro, o si alguien se anima a contarnos de alguna situación personal o hacernos alguna pregunta específica, pues estamos encantados de atenderles. Y a esto ya tengo un par de preguntas que nos han hecho hace un momento, así que quiero darle un tiempo al foro y veamos qué nos dicen, ¿ya? Víctor nos agradece, qué gusto, Víctor, saludarte a los tiempos. Espero verte pronto. Antonio nos dice si tiene un costo estimado la asesoría. Em, la asesoría en principio no necesariamente tiene costo. O sea, la asesoría se va a dar el momento en el que exista realmente un servicio que sea tangible y el costo se dará luego de que hagamos una evaluación. La primera cita o digamos que la charla o el contacto de conocimiento no puede tener costo. Lo que tendrá costo es el diagnóstico y la receta, la implementación si es el caso y cualquier cosa que decante después. Pero el que nos pongamos en contacto y que nos sentemos a conversar de su caso, además con la confidencialidad que esto amerita, pues no tiene ningún tipo de costo, apreciado Antonio. Sí, sí, y yo Víctor, les quiero contar un pequeño caso que me cuéntanos. pasó, Ajá. sí, que me pasó en esta semana. Tenía una clienta que está en el área de salud, tiene una pequeña clínica, perdón, un centro estético. Y básicamente, claro, quiere hacer una inversión en Estados Unidos y quiere comprar una propiedad y bueno, quiere hacer varias cosas. Entonces, está perfecto, ¿sí? Pero lo que necesitamos inicialmente es saber, ok, ¿y ese rendimiento cómo va a llegar a su país de residencia?
Entonces, ¿cuánto va a gravar de impuestos al final del año? Hay que entender que no todos los países tienen doble tributación, otros sí, otros están exentos de. Entonces, ¿desde dónde se va a hacer? ¿Cuál va a ser, digamos, el beneficiario final? Hay muchas cosas que ir entendiendo un poquito acá y pues todo empezó con una inversión y terminamos en que necesita una asesoría tributaria para organizar su empresa y su RUC personal, porque básicamente lo que le había asesorado su contador era tener dos tipos de facturación, entonces para optimizar sus impuestos, pero ya dado los ingresos que tiene, pues estaba incluso haciendo algunas cosas que no eran las beneficios, o sea, no le iban a tener, no le iban a dar beneficios a largo plazo, sino más bien iba a incurrir conforme su patrimonio siga creciendo, iba a incurrir en ciertos castigos por parte, en este caso es la DIAN, en su país de residencia. Entonces, acá no hay necesariamente un mínimo. Vi que ahorita alguien decía cuál es el mínimo del patrimonio. O sea, podemos revisarlo para entender en qué parte estás. Podemos revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y saber si es que este momento tú puedes acceder a esta planificación. Como lo decía Guido, pues hay un montón de momentos en los que se necesita, otros en los que se puede prever, así que habría que conversar con cada una de las personas y podemos agendar reuniones presenciales a partir de la semana que viene. Gracias, Luchito. A ver, de todas maneras, sigo preguntando algunas de Antonio nos hace una súper buena pregunta. ¿Cuánto cuesta el diagnóstico? Y a ver, no queremos espantar, no es que es nada demasiado oneroso. El diagnóstico dependerá de qué tan complicado sea el análisis. Si es que no es demasiado complejo y complicado el análisis, esencialmente el hacer la receta nos incurrirá unas pocas horas de trabajo y el análisis será elaborado en función de esas horas de trabajo. Hagan de cuenta que una hora de trabajo es como una consulta de ir al médico y si es que para llegar al diagnóstico necesitamos 6 consultas de médico o 4 consultas de médico, el costo tendría que ser analogado a la tarifa de honorario y no de abogado muy caro, lo que deberíamos hacer. Entonces, el diagnóstico no es nada demasiadamente oneroso. Y el elaborar el diagnóstico, de alguna manera, tampoco les ata que la implementación sea inmediata, ¿sí? Lo importante sí es que tengan la certeza, primero, de que el momento en el que ustedes nos van a confiar información personal, esta es absolutamente confidencial, que no va a ser compartida con nadie. Y la segunda, que sí, esperamos que trabajen con nosotros en el desarrollo de una potencial estrategia que hagamos luego de este diagnóstico. Pero tal vez lo más importante es entender cuáles son estos potenciales impactos que podrían existir en el evento de que seamos proactivos o reactivos. Espero, Antonio, con eso haber consultado su pregunta. Por ahí Víctor nos pregunta también, ¿desde qué monto de patrimonio es realizable realizar este tipo de planificación patrimonial? Y yo les quiero poner sobre la mesa dos montos que no son tan difíciles de evidenciar y la razón del por qué. Yo creo que cualquier persona que esté ganando sobre los $100,000 al año ya tiene que evaluar la posibilidad de tener una compañía unipersonal. ¿Por qué? Si ganas más de $100,000 al año, estás en el 37% de la tabla del impuesto a la renta. Y una compañía tiene una tarifa de impuesto a la renta del 25%. Es algo que creo que les había contado dentro de la charla y esto sin haber imputado ni un gasto. Las compañías tienen una estructura por su propia contabilidad, por su propia disciplina financiera, una serie de herramientas que permiten deducir y aprovechar más gastos. Las cuentas personales no siempre son tan disciplinadas. Y desde el punto de vista del patrimonio, nuevamente yo reiteraría que es importante hacer esta planificación si estamos pasando ya de los 220, $250,000. ¿Por qué? Porque este es el monto mínimo o el umbral respecto del cual la administración tributaria te exige que presentes una declaración patrimonial al fisco, ¿sí? Así que, sin perjuicio de que tengas o no herederos, cualquier persona que ya empiece a superar su patrimonio sobre los 220, 250, $300,000, ya debería tener en el radar que aplicar a una de estas herramientas es importante, ¿sí? Em, Martín nos pregunta, y esta es pregunta para Luis, en la inversión petrolera, ¿cuánto hay que pagar de impuestos por los dividendos al final del año?
aunque tal vez sí es tributaria, pero vamos Luis, cuéntanos cómo funciona el tema y te ayudo con la parte tributaria. Sí, bueno, esto viene a través de un fideicomiso que tiene, justamente hablaba ahí en la pregunta de cuáles son los gastos adicionales, pues obviamente tiene unos gastos adicionales que son justamente de administración, contable, declaración de impuestos, pero eso lo podemos ir viendo con cada caso porque todo esto se va a evaluar de acuerdo al monto de inversión. El ticket mínimo es de 100.000 y pues para poder conversar y presentarte los contratos, toda la información confidencial, podemos generar una reunión en privado. Ahora, como tributario, Martín, lo que te puedo decir es que estos son dividendos, son ingresos grabados. Si eres residente ecuatoriano, estos entran dentro de tu renta global y dentro de tu renta global tienen que sumarse los otros ingresos. Entonces, más allá del valor tangible que ya te lo puede contar Luis, como nos puso en la presentación hace un momento, estos serán pues otros ingresos grabados que tendrán que contabilizarse dentro de tu renta global. Em, Me habían hecho una pregunta bien simpática. Jorge por ahí me decía. ¿Qué pasa si es que mi padre nos entregó en vida unas unidades específicas de un inmueble y cómo se regulariza esto desde el punto de vista legal? Chuta, es una pregunta que hasta la acabo de ver en una situación hasta familiar recientemente. El papá, no sé, tiene un terreno o tiene un edificio, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, y dice, el primer piso es del hijo uno, el segundo piso es del hijo 2 y el tercer piso es del hijo 3 y es la voluntad del padre. Em, Creo que es importante que entiendan todos que cuando este tipo de situaciones pesan, más allá de que creo que todos los hijos quisiéramos respetar siempre la instrucción o la orden del padre, desde el punto de vista legal no funciona así. Estos inmuebles se convierten en una propiedad en derechos y acciones que no le dan propiedad a nadie. O sea, es lo mismo que si fuera una sola casa. Si es que tres hermanos heredan una misma casa, no es que de uno es la cocina y del otro es el dormitorio y de otro es la sala. Todo es de todos porque están en derechos y acciones. ¿Y cuál es la manera para que esto funcione de manera legal? Te diría con toda certeza que hacer donaciones estructuradas en vida. Y estas donaciones también pueden tener una suerte de bloqueo y protección para los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que el momento en el que el padre hace la donación al hijo, el padre no pierda el beneficio de ese activo, sino que se quede con el usufructo y solamente se entregue la nuda propiedad o la propiedad al donante, que sería la manera adecuada para que esta estructura legal se viabilice en la manera en la que nos hacen la pregunta. Nos Gabriela me pregunta, ¿cuántas donaciones se pueden hacer por año y desde qué valor se paga impuestos? A ver, el número de donaciones no es finito, o no es que hay un número X de donaciones, pero hay una tabla de impuesto a la renta, de impuesto a las herencias similar a la del impuesto a la renta, y que va escalando del 5% al 10%, al 15%, al 20%, al 25% y que llega hasta el 35%. El monto para no pagar impuestos dentro de un año es de aproximadamente $78.000. Todo lo que exceda los $78.000 irá pagando impuestos en función de esta tabla. No sé si por ahí alguien más se anima, ¿tiene alguna pregunta? No sean tímidos, pregunten nomás. Estas son gratis. José, me parece que hay una pregunta que llegó al chat. Sí, Antonio nos está diciendo que conversemos. Sí, es un tema ya personal con él. Y te leo una pregunta que nos acabó de llegar. Dice, tengo una empresa familiar, pero puede haber conflictos sucesorios y de control. ¿Qué se puede hacer? Em, a ver, si es que existe una empresa familiar, em, lo primero es que se pongan de acuerdo los accionistas. Lo primero es que se orienten cuál es el norte de este vehículo que ha permitido tener la actividad económica y cuál es la pretensión.
Para eso hay diferentes herramientas que se pueden utilizar, modificar los estatutos, hacer acuerdos de accionistas, firmar contratos de cumplimiento privado, llegar incluso a mediaciones, no sé, hay una infinidad de alternativas que podríamos pensar. Pero te diría que tal vez lo más importante son dos. Primero, la voluntad de las partes de que efectivamente quieran solucionar el problema. Y la segunda, que las alternativas que lleven a esta solución queden debidamente documentadas e instrumentables para que puedan ser aplicables. Bueno, creo que ya no hay más preguntas por el momento. Sí, y yo quisiera agradecerles a todos los presentes por haberse tomado el tiempo entre semana. A veces el final de la tarde es en la mitad de la semana es un tiempo difícil, pero eh, les agradezco a todos y realmente les felicito por haberle dado un tiempo a este tema que es súper importante. Perdón un segundo, se nos está abriendo otra. ¿Cómo dividirían las inversiones en el portafolio familiar? ¿Qué porcentaje se invertiría en real estate, en Standard Poor's y en Ventura Capital? Em, a ver, yo creo que sin perjuicio de que Luis me va a ayudar un poquito con esto, el dividir el portafolio de las inversiones puede llegar a tener un tema de análisis de riesgo, ¿sí? eh, que podemos definir o crear diferentes vehículos para que se hagan estas inversiones, es tal vez la primera parte y es la primera alternativa de instrumentación. ¿Y cómo hacer un portafolio diverso? Creo que esa pregunta sí le corresponde más a Luis que nos ayude a responder. Es que igual, o sea, lo que hablamos al inicio, que no hay una fórmula, o sea, no hay una fórmula como tal. Sí, o sea, cada familia es distinta, su relación con el dinero, la tolerancia al riesgo, los montos que desea invertir. Hay proyectos que tal vez le generan más interés en un más corto plazo, no lo sé. O sea, tendríamos que sentarnos a entender cuáles son los objetivos como familia, como tal, y crear esa fórmula para la familia. Entonces, esa sería realmente la respuesta como tal. Ahora, si después solamente hablamos de cuáles son los ETFs o las acciones a invertir, eso es otra cosa y podemos hablar un poquito. Realmente el ETF, el S&P 500, este índice es uno de los mejores, es de los más estables. Eh, Podemos revisar los rendimientos de los últimos 15 20 años y a pesar de que hay caídas bastante fuertes como la del 2022 o como la de que está pasando ahorita, bastante inestable, pero el mercado se recupera inmediatamente y tiene rendimientos mucho más grandes que los años anteriores. Entonces, creo que habría que revisarlo, o sea, habría que revisarlo realmente para cada familia hay una fórmula distinta. Espero Bueno, que pueda responder tu pregunta. Creo que con eso, siendo ya casi gracias a ti. Creo yo que siendo ya las 6:48 de la tarde, pues muchas gracias con todos por haberse tomado este tiempo y quedamos muy atentos de poder atenderles con todas sus necesidades. Así que muchas gracias con todos y muy buena noche. sí, muchísimas gracias con todos y estamos seguros de que esta información será muy útil para todos los que buscaban estructurar, proteger y hacer crecer su patrimonio. No duden en contactarnos en el caso de recibir más información o asesoría especializada. Estaremos gustosos en atenderles. En el chat les dejo mi correo y número telefónico para poder guiarlos con un especialista. Y bueno, dicho esto, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Espero que tengan una buena tarde. Buena tarde con todos. Hasta Gracias a luego. todos. Bye.